Bueno, vamos a continuar. No vamos a dar más explicaciones porque ya sabemos de qué se trata. Entonces, tememos todo aquello que pensamos que puede causarnos daño, es decir, todo aquello en lo que confiamos que puede causarnos daño y además no lo podemos controlar. El temor nos lleva a ser racionales o irracionales. Es interesante notar que siempre que buscamos, bueno, ante el temor buscamos seguridad ante aquello a lo que tememos, ¿sí? Ahora, en esa búsqueda de seguridad, por ejemplo, voy a buscar alejarme de un perro que me quiere morder, ¿sí? En esa búsqueda de seguridad, voy a actuar con raciocinio o con falta de raciocinio. La medida en que tememos algo es la medida en que actuamos irracionalmente respecto de eso. Igual. El temor nos lleva, no, nos, nos incapacita para razonar. Esto es así, ¿sí? Si tú quieres que alguien haga cosas tontas, irracionales, lo que necesitas hacer es que tenga temor. También en el cajoncito. La ¿Se puerta. escucha? Una, ¿Se escucha? Sí, sí, hermanita. Sí, doctora. Miren los Bien, micrófonos, por favor. bien. El temor siempre nos lleva a ser irracional. Recordemos que el temor se originó en el momento en que el ser humano se separó de Dios. Por lo tanto, jamás, en ese momento también el ser humano se vuelve irracional, ¿sí? Eh, en Sudamérica, muchos, si no todos los países hemos experimentado a lo largo de la historia el ser gobernados por regímenes militares, ¿sí? ¿Qué hace que un pueblo acepte un gobierno militar? Bueno, la necesidad de protección, ¿sí? En nuestro país se levanta un grupo de gente que hace mucho daño, guerrilleros, y entonces colocan bombas por aquí, por allá, matan niños, etcétera, destruyen escuelas, hospitales. Entonces la gente, el pueblo comienza a sentir la necesidad de protección. Y a cambio de obtener protección, estamos dispuestos a aceptar un gobierno que limita nuestra libertad, ¿sí? O aceptamos un daño menor porque consideramos que si nuestra seguridad se ve amenazada, todo lo que pueda prevenirlo va a ser un daño menor. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra seguridad? Alguien dijo, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, es decir, por asegurar su vida, por salvar su vida. ¿Recuerdan quién dijo esto? ¿Alguien recuerda? Satanás, el enemigo le dijo a Dios de Job. Exacto. Satanás dijo esto. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Cuando estaba tentando a Job. Correcto. ¿Es esta afirmación verdadera o falsa? Todo lo que una persona tiene dará por su vida. Entre tu fe, integridad para asegurarte la vida.
Es bueno que pensemos en esto, porque en esto va a consistir la gran prueba final que se avecina sobre el mundo entero. Va a Esta ser una afirmación es falsa. Lo que va a venir va a ser nuestra capacidad de confiar en Dios o confiar en los seres humanos. Si nuestra seguridad va a provenir de los seres humanos, de lo que nos permitan comprar y vender y demás, no vamos a dudar en renegar de nuestra fe. ¿Sí? Por eso es tan importante que entendamos dónde debe estar nuestra seguridad. Job demostró que esa aseveración no es verdadera. Job dijo, y quedó registrado en el capítulo 13, versículo 15, aunque Jehová me matare, en él esperaré. Job valoraba más su integridad, su fidelidad a Dios, que su propia vida. Y así ha de ser con cada uno de nosotros. Nuestra seguridad no ha de interponerse en nuestra confianza en Dios. Si tememos a todo aquello que nos puede hacer daño. No se oye. ¿No se oye? Hola, hola. Sí. Sí se escucha, hermanita, sí se escucha. Es el internet de la hermanita. Doctora. Ok. Decíamos que tememos a todo aquello que nos puede hacer daño y que no podemos controlar. Y que estas cosas son casi innumerables. ¿Significa esto que necesitamos vivir siempre con miedo? ¿Cuál es el antídoto para el temor y la ansiedad? Bueno, el antídoto para el temor y la ansiedad es la confianza. Y decíamos al comienzo que temor y confianza son la misma cosa. ¿Sí? Por eso vamos a continuar viendo en quién tiene que estar nuestra confianza. Muchos libros de autoayuda sugieren que tienes que confiar en ti mismo. ¿Sí? ¿Será que esa es la confianza que nos va a ayudar a superar el temor? ¿Confiar en nosotros mismos o en otros seres humanos? Claro que no. La confianza tiene que estar colocada en alguien que sí pueda verdaderamente protegerme. ¿Sí? El Salmo 56:3, escrito por David, nos presenta el antídoto contra la ansiedad. En el día que temo, yo en ti confío. La confianza colocada en Dios, no en las cosas que puedan hacerme daño. Si yo confío que una serpiente puede hacerme daño, voy a temer a la serpiente. Y mi confianza va a estar puesta en la serpiente. Si yo confío que Dios puede librarme de cualquier situación que me provoque la serpiente, no voy a tener más miedo a la serpiente. Algunas lecciones que tenemos que aprender a partir de lo que ocurrió en el jardín del Edén. Mientras Adán y Eva confiaron en la palabra de Dios y por lo tanto no comieron del árbol prohibido, no conocieron ni el temor ni la ansiedad, ¿verdad? Ahora, el ser humano confía así como respira. Dios hizo que la confianza en los seres humanos sea algo tan natural como el respirar. Es algo inconsciente. Ni cuenta nos damos en quién confiamos.
¿sí? Adán y Eva automáticamente confiaban en Dios. Esto era tan natural para ellos como respirar. Pero en el momento en que retiraron su confianza de Dios y confiaron en la palabra de la serpiente, se produjo un cambio en su espíritu, en su manera de pensar. Y este cambio implicó que se volvieron incapaces de retomar su confianza en Dios. La confianza, una vez que la perdiste, no la puedes recuperar. Una vez que la pierdes para siempre. Adán y Eva perdieron o desplazaron su confianza de las palabras de Dios a las palabras de Satanás y de este modo perdieron para siempre la capacidad de confiar en Dios. Y ojalá esto hubiera sido solo para Adán y Eva, pero esa incapacidad de confiar en Dios fue transmitida por las leyes de la herencia a todos sus descendientes, los millones de individuos que pueblan la tierra, incluyéndote a ti y a mí. Las siguientes citas son largas para leerlas. ¿Habrá algún voluntario que quiera leerlas? A ver, leo, doctora. Dice, Testimonio para la Iglesia, tomo 8, capítulo 5. Pero cuando prestaron oído al tentador y pecaron contra Dios, la luz de sus vestiduras de inocencia celestial se apartó de ellos. Privados de la luz del cielo, ya no eran capaces de discernir el carácter de Dios en las obras de sus manos. Página 267. El segundo dice, aparte de Cristo, somos todavía incapaces de interpretar correctamente el lenguaje de la naturaleza. Por sí mismo, no puede interpretar la naturaleza sin ponerla por encima de Dios. Página 268. Y la tercera dice, al espaciarse en las leyes de la materia y de la naturaleza, muchos pierden de vista la intervención continua y directa de Dios, si es que no la niegan. Expresan la idea de que la naturaleza actúa independientemente de Dios, teniendo en sí y de por sí sus propios límites y sus propios poderes con que obrar. Página 270 y 271. Muchas gracias, Marta. Una más, le voy a pedir que lea una más. Ok, doctora. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 268, dice así. Aparte de Cristo, somos todavía incapaces de interpretar correctamente el lenguaje de la naturaleza. Por sí mismo, no puede interpretar la naturaleza sin ponerla por encima de Dios. Amén. Correcto. Esta cita merece un análisis muy profundo. ¿Qué nos está diciendo? Que el ser humano que no tiene la vida de Cristo en sí, que no ha nacido de vuelta, es incapaz de interpretar correctamente la naturaleza. Y en la cita anterior leíamos que es incapaz de interpretar las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Y piensan que la naturaleza tiene poder por sí misma. El ser humano que no ha nacido de nuevo, que no tiene la vida de Cristo en sí mismo, no puede interpretar la naturaleza sin ponerla por encima de Dios. Les pido que recuerden esta cita, por favor. Manténganla en mente, porque van a ver que aquí está la clave. Aquí está la clave para la solución de la ansiedad
porque aquí está la clave de por qué viene la ansiedad. Les voy a contar un caso para ilustrar este punto. Esta señora era una paciente mía, es todavía, es testigo de Jehová, y un día vino muy preocupada al consultorio. No, perdón. Me llamó por teléfono, estaba tan preocupada que no pudo esperar a la consulta, me llamó por teléfono. No podía dormir, estaba sumamente ansiosa, me pedía que le recetara un clonazepam porque sus niveles de ansiedad eran tremendos. Y cuando le pregunté qué había pasado, por qué tanta ansiedad, me expresó lo siguiente. Dijo así: mi hijo está casado con una señorita, con una joven, y tienen una niña. Esa niña es el sol, es la luz de mis ojos, es mi nietecita, y ahora resulta que la mamá de la niña quiere viajar a Rosario y mi hijo no la quiere acompañar. Y mi nuera va a viajar con su hijita sola a Rosario, es decir, con mi nietecita sola a Rosario. Y esto a mí me da pánico y pavor. Dentro de sin duda ustedes no conocen lo que es Rosario. Rosario es una ciudad en Argentina que es la capital o la sede de asentamiento de todo lo que es tráfico de drogas. Y en los últimos años Rosario se ha vuelto una ciudad tremendamente peligrosa. Hace no mucho tiempo atrás teníamos en promedio, ¿cuántos eran? Más de una muerte por día en Rosario, ¿no? Más, no recuerdo exactamente el número, pero la cantidad de muertes que se producían en Rosario era tremenda. No solo eso, sino que Rosario se convirtió también en sede muy importante del tráfico de órganos, y para esto se utilizan a los niños, ¿verdad? Entonces, esta señora, creyente en Dios, ella era, bueno, sí, ella es testigo de Jehová, estaba horrorizada y no podía dormir pensando que su nuera iba a viajar a Rosario sola con su nietita, y pensaba que podían robarle a la nietita, que la podían vender para tráfico de órganos, que podían asesinarla, etc. ¿Qué le dije yo a mi paciente? Yo necesitaba ayudarla, ¿verdad? Yo sé que la ansiedad viene por causa de confiar o no confiar. El temor y la ansiedad vienen por causa de confiar, pero confiar en la cosa o en la persona equivocada. Entonces le pregunté a la señora, vamos a ponerle de nombre María, le pregunté a María, a ver si recuerdo bien la secuencia, pero le hice más o menos estas preguntas. ¿Cuánto poder? No, y le hice esta pregunta. Sí, ¿cuánto poder tienen los narcotraficantes para causarle daño, supongamos, a su nuera? Repito, ¿cuánto poder tienen los narcotraficantes para causarle daño a su nuera? ¿Qué me contestó María? Oh, doctora, muchísimo.
esa gente tiene conexiones por todos lados, tienen conexiones políticas, los gobiernos los apañan, ellos tienen muchísimo poder. Entonces le dije, ¿esa respuesta viene de la verdad o del error del corazón? No, doctora, lo que le estoy diciendo es verdad. Yo los conozco porque yo soy abogada y yo sé todo lo que pasa en Rosario y yo sé todas las conexiones que esta gente tiene. Y cómo ellos siempre van a ser protegidos por más que cometan los peores crímenes. Bueno, mi siguiente pregunta para ella fue, ¿el poder de quién usan los narcotraficantes para causarle daño a alguna persona, supuestamente a su nuera, o podría ser potencialmente su nuera, o su nietecita? Me dijo, bueno, usan el poder de Satanás. Entonces le pregunté, le pregunté, ¿cómo es el primer nombre con el que se conoce a Dios en en la época de los patriarcas? Allí dudó un poquito, me dijo Jehová, Yahvé o otros nombres y finalmente reconoció o recordó y dice el Todopoderoso. Correcto. Dios es el Todopoderoso. Por lo tanto, ¿el poder de quién usa Satanás para causar daño a través de los narcotraficantes? Allí la señora se quedó en silencio y debí contestarme porque la pregunta a que reconozca que Satanás no puede usar otro poder que no sea el poder de Dios para causar daño. Porque si Dios es todopoderoso, no podemos pensar que Satanás tenga poder por fuera de Dios. Porque todopoderoso significa que todo el poder proviene de Dios. Por lo tanto, el poder que usa Satanás y que se le otorga a los narcotraficantes o a los traficantes de órganos sigue siendo el poder de Dios. Claro, qué difícil que es pensar cómo puede un Dios de amor permitir que se use su poder para causar daño o para traficar órganos de niños. Yo le dije a mi paciente, ese es tema para otra consulta, para otro estudio, ya lo vamos a analizar. ¿Cómo es posible que Dios permita que se use su poder para que se cause daño? Es otro tema que ya lo vamos a ver. Pero en este momento lo que usted tiene que entender es que usted tiene que dejar de confiar en que Satanás puede hacerle daño a su nietecita, o mejor dicho, que Satanás no tiene más poder que Dios y que Dios conserva todo el poder porque todo el poder está en Él y por lo tanto Dios puede hacer que aquello que Satanás quería hacer para dañar a su nieta se transforme en bendición para ella. Y vamos a seguir con las diapositivas porque este concepto lo vamos a seguir analizando con las siguientes diapositivas. Aquí tengo la señora que temía viajar que su hija que su nuera viaje a Rosario. La Biblia nos da una perspectiva que nos permite salir del temor mientras aún permanecemos en el mundo. Podemos vivir en el mundo y vivimos en el mundo rodeados de cosas que potencialmente pueden dañarnos porque vivimos rodeados de narcotraficantes y de traficantes de órganos o de lo que sea que nos rodee que puede causarnos daño.
Pero la Biblia nos da una perspectiva que nos permite salir del temor en esas circunstancias. En la Biblia no hay ningún otro tema, creo, que se repita tanto como el cuidado de Dios para el ser humano, para sus hijos. Casi en cada libro de la Biblia hay una promesa de Dios acerca de su cuidado y su protección. ¿Sí? No temas, manada pequeña, contigo estaré yo en la angustia. No temas, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te sostiene de tu mano derecha. Donde busquemos en la Biblia, hay promesas de Dios que nos hablan de su cuidado. Evidentemente Dios sabe que este es un problema grande para el ser humano. ¿Y qué creen ustedes? Las tasas de ansiedad o los índices de ansiedad entre los cristianos son distintas que entre los no cristianos. Sí, doctora. Tristemente no. Los cristianos, las estadísticas indican que los cristianos tienen la misma tasa de ansiedad y depresión que la gente no cristiana o que no cree en Dios. Es que tenemos que entender lo que decíamos antes, que hemos heredado de nuestros padres una incapacidad de confiar en Dios. Y a no ser que estemos en Cristo, ¿recuerdan? Aparte de Cristo, es decir, si todavía no hemos nacido de nuevo, si la vida de Cristo no se ha hecho mi vida, voy a necesariamente colocar el poder de Satanás o el poder de la naturaleza por encima de Dios. ¿Sí? Necesito haber nacido de nuevo, tener la vida de Cristo en mí para ser capaz de entender el lenguaje de la naturaleza, de las leyes de Dios, que ya los vamos a ver, y entender que las leyes de la naturaleza y el mismo Satanás, todo en la naturaleza, todas las cosas creadas y el mismo Satanás no está por encima de Dios, sino que Dios es el Todopoderoso y todas las cosas creadas usan su poder. ¿Quién es la fuente de todo poder? Es Dios. Por el poder de quién funcionan todas las cosas vivas, por el poder de Dios. ¿Cuánto poder tiene Dios? Su poder es infinito. ¿Cuánto poder tiene el maligno o por el poder de quién vive y actúa Satanás? Solo puede ser por el poder de Dios. ¿Qué trata de hacer Satanás con ese poder que él toma de Dios? Claramente trata de destruir, de devorar, de matar, de robar, de dañar, en una palabra. ¿Pueden Satanás y sus ángeles ejercer poder ilimitado sobre la naturaleza? La respuesta es no. ¿Pueden Satanás y sus ángeles hacer lo que quieran independientemente de Dios? La respuesta es no. ¿Recuerdan a los 3 jóvenes hebreos? Los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego por no adorar a la imagen. ¿Cuánto poder tuvo el fuego para quemarlos, para destruirlos? Nada. Lo único que destruyó el fuego fue las sogas que ataban sus manos, ¿verdad? O cadenas, no sé qué habrán sido. Pero ellos no tuvieron ni siquiera olor a humo cuando salieron del horno. Entonces necesitamos entender que los canales que Dios utiliza para que se exprese su poder son, ¿cuáles son? Dios tiene canales a través de los cuales su poder se pone en acción. ¿Cuáles son esos canales? Son sus leyes. Y las leyes de la naturaleza son los canales a través de los cuales el poder de Dios se pone en acción.
de una manera determinada y en determinadas circunstancias. Ahora, ¿está Dios limitado por las leyes que ha creado? De ninguna manera. Él puede intervenir toda vez que considere que es lo mejor. Él puede suprimir el flujo habitual de la energía o del poder o puede redireccionar el poder o la energía. ¿Sí? Dios puede hacer que lo que inyectó una serpiente, estoy pensando en el caso de Pablo cuando naufragó y fue picado por una serpiente venenosa, ¿sí? ¿Cuánto poder tiene una serpiente venenosa o el veneno de una serpiente para matar a alguien? No tiene nada de poder en sí misma. El poder que usa una serpiente venenosa deriva de Dios. Dios está por encima de la serpiente venenosa. Por lo tanto, Dios puede suprimir ese veneno, puede transformar o redireccionar ese veneno de modo tal que en lugar de dirigirse hacia el corazón, se dirija hacia otros músculos, y el veneno de la serpiente no mató a Pablo. Dios no le quitó a la serpiente la libertad de picar a Pablo, ¿sí? De morder a Pablo. Pero Dios controló los resultados de esa picadura de esa serpiente. Dios no le quitó a Nabucodonosor la libertad de arrojar a los jóvenes hebreos al fuego. Nabucodonosor los arrojó, pero Dios controló resultados de la acción del fuego, el resultado de la capacidad del fuego de quemar. Dios lo redireccionó de modo tal que el fuego solo quemó las ataduras de sus manos. Ese es nuestro Dios. ¿Cuánto poder de causar daño tiene Satanás? Necesitamos recordar que Satanás y los malvados solo pueden llevar a cabo aquello que obrará para el bien de los que aman a Dios. Dios nunca va a permitir que Satanás haga algo que no va a ser para el bien de los que lo aman. Esto lo dice Romanos 8:28, 1 Corintios 10:13. ¿Habrá algún voluntario que los quiera leer? ¿Alguien quisiera leer estos versículos? El que todas las cosas le ayudan a bien, y esto es para los que conforme a su voluntad son llamados. Gracias, Mariano. ¿Y el otro versículo? 1 Corintios 10:13. Correcto. Sí, 1 Corintios 10:13. Entonces dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vida de escape, a fin de que puedan resistirla. Sí, nos enseñan estos versículos que Satanás y los malvados solo pueden llevar a cabo aquello que en definitiva será para el bien de los que aman a Dios o no. Creo que queda claro que esta es la enseñanza de estos versículos, ¿sí? Y es por la fe, por nuestra aceptar y creer que esto es así, que vamos a poder triunfar sobre el temor y la ansiedad. Bien. Muy brevemente vamos a repasar el tema de depresión.
Esto lo vamos a pasar. Esto lo vamos a pasar, así podemos ir a las partes más claves. O tal vez lo mencionamos. A ver, bueno, vamos a mencionar. Vamos a mencionarlo aquí. ¿Cuáles son las características principales de la depresión? Bueno, en primer lugar coloqué un término muy técnico que es anedonia y consiste en la incapacidad de sentir placer con actividades que anteriormente me proporcionaban placer. La tristeza prolongada, ¿sí? No una tristeza porque perdió mi equipo de fútbol, sino una tristeza prolongada. El apetito en la depresión puede estar aumentado o disminuido, puede haber aumento o pérdida de peso, el sueño puede estar aumentado o disminuido. Otra característica es la presencia de sentimientos crónicos de vacío, es decir, sentimientos prolongados durante mucho tiempo de vacío. Aquí copié algunas frases de algunos pacientes. Recuerdo esta señora que me decía: tengo todo, doctora, familia, empleo, amigos, un buen pasar económico, viajes, vacaciones, pero algo me falta. Siempre parece haber que hay algo que nos falta, ¿no? Porque Dios nos diseñó para que necesitemos el amor que solo viene de Él. Ya sea que nunca tuve ese algo y estoy en la búsqueda de ese algo y no lo encuentro, o quizás porque lo encontré, pero ahora lo volví a perder. Pero la depresión se caracteriza por la falta de algo. Algo me falta. Otra característica es un intenso deseo de hacer algo imposible. ¿En qué consiste habitualmente ese imposible? En volver el tiempo atrás y deshacer determinado suceso, determinado evento en la vida. Hacer que no hubiera ocurrido. O para hacer que suceda algo que nunca sucedió. Alguien dijo por ahí que existen tantas causas de depresión como personas existen en el mundo. ¿Será verdadera o falsa esta afirmación? Bueno, si entendemos al ser humano y entendemos la naturaleza del hombre, si estamos bien amarrados con el ancla, podremos fácilmente darnos cuenta que esta aseveración es falsa. Lo que sí es verdadero es que existen tantos sucesos o eventos o vivencias como personas, incluso más que las personas, porque una misma persona puede tener numerosas experiencias, eventos, sucesos, ¿sí? Pero la causa de la depresión no es el evento en sí, no es el abandono de tu padre o tu madre, no es que te dejó tu esposo, no es el bullying que te hicieron en la secundaria. Ninguna de esas son la causa de la depresión. Lo que causa la depresión es la interpretación que hacemos del suceso. El suceso puede ser de lo más trágico, pero si yo lo interpreto correctamente, eso no me va a causar ninguna depresión. Y aquí es donde todos los seres humanos nos encontramos en el mismo barco. Aquí es donde la naturaleza humana se muestra como un universal. Todos los seres humanos, descendientes de Adán y Eva, tenemos un error en nuestra mente, una falla que nos lleva a interpretar los sucesos o los acontecimientos adversos de manera tal que nos dañamos a nosotros mismos, generándonos depresión o enfermedades físicas. Cuando suena el despertador y tenemos que ir al trabajo y sabemos que ese día en el trabajo vamos a tener grandes dificultades,
¿Nos pone feliz escuchar el despertador, la alarma? A mí no. No sé ustedes. Pero cuando escucho el sonido de la alarma el día que estoy por salir de vacaciones, oh, qué placer, ¿verdad? ¿Es el sonido del despertador o es la interpretación que yo hago de ese sonido lo que me va a poner feliz o triste? Claramente es la interpretación que yo le doy al evento o al hecho. Comprender que la depresión no es consecuencia del suceso en sí mismo, sino de la interpretación que hago de ese suceso. ¿Es una buena noticia o una mala noticia? ¿Qué creen? Una buena. Correcto. ¿Por qué? Porque lo que sucedió, el suceso, ya sea que se trate de el abandono de tu esposo o el abandono de tus padres o la decisión de tus hijos de consumir drogas, cualquiera sea el suceso en sí, tú no puedes volver el tiempo atrás y eliminarlo de tu vida. Sea que una equivocación que tú mismo hayas tenido, que te equivocaste, cometiste tal o cual error, te casaste con una persona que Dios te decía que no era, o interrumpiste tu embarazo mediante un aborto, cualquiera sea la cosa que te esté causando la depresión, tú no puedes volver el tiempo atrás y eliminarla de tu vida, ¿sí? Pero sí puedes interpretar ese suceso a la luz de la verdad. Y déjame decirte que si un determinado suceso te está trayendo depresión, puedes tener total seguridad que el modo como lo estás interpretando es erróneo. Estás interpretando ese hecho a la luz del engaño de tu corazón. Cuando en tu corazón el engaño sea reemplazado por la verdad y tú evalúes todos los sucesos, todo lo que te pasó en la vida a la luz de la verdad, encontrarás que nada te va a causar depresión, sino que vas a poder ver una perfecta armonía en todo lo que te ha sucedido. Una armonía que va a actuar para tu salvación eterna. Y la interpretación es algo que está en tus manos modificar. El evento en sí no lo puedes modificar, pero la interpretación sí. Entonces, cuando entendemos esto, dejamos de focalizarnos en un imposible, dejamos de focalizarnos en volver el tiempo atrás y nos focalizamos en aquello que sí está a nuestro alcance hacer, es decir, tener un corazón donde more la verdad para que la interpretación que yo haga de lo que pasó para atrás en mi vida salga de la verdad y no del engaño del corazón. Analizar o escudriñar dónde está errada mi interpretación, porque si me está llevando a la depresión o a cualquier otra enfermedad, de seguro tiene que ser una interpretación errónea, una interpretación que proviene del engaño del corazón. Esto es lo que necesitamos hacer. ¿Cuál es el común denominador de la depresión? Hay muchos individuos, pero una sola manera de interpretar. Habemos millones de descendientes de Adán y Eva, pero el modo como interpretamos las circunstancias de nuestra vida es uno solo. Y esa manera de interpretarlas quedó trastocada tras la entrada del pecado, tras el desplazamiento de la confianza de la palabra de Dios hacia la palabra de Satanás. Ese es el común denominador de la depresión.
esa forma de interpretar nuestros eventos nos hacen pensar que hemos perdido algo. El pensamiento de pérdida es el común denominador de la depresión. Ya seas tú mismo o un amigo al que lo ves deprimido y quieres ayudarlo, pregúntale, ayúdale a hacer un inventario de pérdidas. ¿Qué cosas considera que ha perdido en su vida? Y vas a ver cómo se repite vez tras vez el pensamiento de pérdida. Ahora, no todo pensamiento de pérdida lleva a la depresión. La depresión aparece cuando aquello que he perdido lo considero mío, lo considero propio, lo considero algo personal. Puede ser algo material o inmaterial, pero necesariamente tiene que ser algo mío, algo que yo, de lo cual yo soy dueño y ahora lo he perdido. Y o no lo tengo más, o lo tengo en menor cantidad, o no he ganado lo suficiente. ¿Sí? El pensamiento de pérdida personal conduce a la depresión. Y cuanto mayor sea el valor que le asigno a aquello que perdí, más profunda será la depresión. Yo había colocado algunos ejemplos, pero no me aparecieron en la diapositiva. Ah, sí, aquí aparecieron. Estas son frases que he tomado de mis pacientes. Una niña abusada, una joven abusada, ¿cómo lo expresa? Una joven abusada y que está en depresión, ¿sí? Se va a expresar de esta manera: me robaron mi infancia, o me robaron mi inocencia, suelen decirlo también, ¿sí? Perdí la virginidad, me hizo perder los mejores años de mi vida. Este caso se los contaba ayer. La señora que trabajaba duro para su esposo, para que él le vaya bien en sus empresas. Y ahora él la abandona porque ya está muy grande y él quiere una mujer más joven. Ella decía, me hizo perder los mejores años de mi vida. Vemos acá lo personal, lo mío, mi vida, mi infancia, mi virginidad. Estos días hablaba con una señora que me decía que sus propios padres la privaron del afecto de su hijo. Ella decía, me estoy dando cuenta cuánto me robaron mis padres. Me robaron el afecto de mi hijo porque mi hijo quiere estar más con los abuelos que conmigo. Me quitó la oportunidad de un ascenso en mi trabajo. ¿Me traes más té? Otra frase que he anotado: me quitó todo lo que tenía. O bien, se murió mi mascota. Si la que se muere es la mascota de tu vecino, si al que le quitan todo lo que tiene es a tu vecino, si tu vecino perdió la oportunidad de ascenso en el trabajo, si a tu vecina es a la que le quitaron la virginidad, tú no vas a caer en depresión, ¿verdad? Pero si es a ti, si lo que pierdes es algo personal, entonces va a venir la depresión. Y en este punto me gustaría, hermanos, que enlacemos brevemente con lo que veíamos ayer de la ley de la vida. Decíamos que la ley de la vida nos enseña que nada existe por sí mismo, o nada existe ni funciona por sí mismo, y nada ni funciona para sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, ante todas estos pensamientos que conducen a la depresión, es necesario que nos preguntemos, ¿con qué propósito Dios me dio mi infancia? ¿Para mí o para que sea de servicio a los demás?
¿Con qué propósito Dios me dio la virginidad? ¿Para mí o para que sea de beneficio para otros? ¿Con qué propósito Dios me da la vida o me da los mejores años de mi vida? ¿Es la vida algo para mí que yo debo conservar para mí o es la vida algo que debo dar y debo entregar en servicio a los demás? O si mi paciente que me decía me hizo perder los mejores años de mi vida, pudiera entender que jamás perdió los mejores años de su vida, sino que hizo lo mejor que podía hacer, usar los mejores años de su vida en servicio a su propio esposo, qué distinta sería la vida de ella. Me privó del afecto de mis hijos. ¿Para quién debe ser el afecto de mis hijos? ¿Para mí o para Dios? Me quitó la oportunidad de un ascenso en el trabajo. ¿Para quién trabajo? ¿Para mí o para Dios? Y si Dios me coloca en una posición de menor jerarquía en mi trabajo, significa que ¿debo sentirme deprimido por eso o debo hacer el mejor trabajo posible para Dios, no importa cuál sea la jerarquía en mi trabajo? ¿Para quién son las mascotas? ¿Se dan cuenta, hermanos, cuánto daño nos causa el engaño de nuestro corazón que nos lleva a pensar que aquello que Dios nos da lo debemos conservar para nosotros? El desconocer la ley de la vida nos conduce a enfermedad física y a la enfermedad mental, sea en depresión, sea en ansiedad, sea en estrés. Bueno, estamos ya en hora. Este tema probablemente lo vamos a tocar mañana, así que damos por terminada nuestra presentación en esta noche. Hemos tenido bastantes problemas tecnológicos, por eso se nos ha hecho más largo de lo que queríamos, pero espero que hayan podido, a pesar de las dificultades, captar la esencia de por qué viene la ansiedad, por qué viene la depresión y cuál es el remedio que Dios tiene para estos problemas de salud mental. Dejo entonces con los coordinadores el micrófono. Me siento tentada a hacerle una pregunta para ejemplificar lo que acabamos de hablar. ¿Con la fuerza de quién pude hacer el esfuerzo para hablar durante esta noche? Con la fuerza de Dios. Amén. Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Así es. Amén. Por lo tanto, gracias sean dadas a Dios que nos dio la fuerza para poder presentar el tema. Amén, doctora. Gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Oremos, Señor y Padre amado. En esta hora de la noche llegamos a ti, bendito Dios, agradecerte por este maravilloso seminario que hemos venido teniendo desde el domingo, bendito Dios. Y hoy se ha tocado el tema también tan importante como es el de la confianza en Dios. Señor y Padre, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y dentro de esa vida en abundancia está la plena confianza en Dios. Señor y Padre amado, nosotros que nada ni nadie nos impida confiar plenamente en Dios, en su poder, en su sabiduría, en sus maravillas, que confiemos plenamente en ti. En la misma Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él todo lo hará. Gracias, Señor, entonces por esta noche. Bendito Dios de las enseñanzas que a pesar de algunas dificultades, bendito Dios del malestar de la doctora Clidia, bendito Dios, a pesar de la falla de internet, bendito Padre, hemos, bendito Dios, saboreado hoy este maravilloso manjar acerca
de la confianza en ti. Repetimos que nadie ni nada impida la confianza plena, completa en ti. Señor, te lo agradecemos, Señor. Y cuando tenemos una confianza plena en ti, la vida de nosotros tomará otro rumbo, un rumbo hacia el cielo, un rumbo hacia la paz. Señor y Padre amado, gracias, Señor. Que nosotros aprendamos de hombres y mujeres que colocaron, héroes y heroínas, que colocaron la confianza en ti, bendito Dios. Como lo hizo Daniel con sus amigos. Confiaron plenamente en ti. Y muchos más. Es una lista larga de los personajes bíblicos que depositaron esa confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer fuertes, fieles y firmes en la confianza divina. Señor, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos que están únicamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tu Gracias esfuerzo. a todos por acompañarnos, por haber dado de su tiempo para acompañarnos en este hermoso tema que expuso la doctora Clidia. Gracias a Dios hemos podido escucharlo y queremos invitarlos para que mañana puedan acompañarnos nuevamente y vamos a continuar con el tema que habló el día de hoy la doctora. Pero también el tema es ¿por qué necesito un Salvador? Yo creo que se conecta, ¿verdad, doctora? Con el tema de hoy y mañana vamos a concluir con ese tema precioso. Es imposible no conectarlos. Así es. Gracias. Bendiciones Muchas sobre gracias a todo. todos. Que Dios los bendiga. No olviden compartir este link con su familia, con sus amigos y con todos aquellos que necesitan conocer a nuestro Salvador. Muchísimas Bendiciones. gracias a todos, que Dios los bendiga. Si gustan pueden abrir sus cámaras para saludarnos. Bendiciones. Y buenas noches a cada uno de ustedes. Hasta Amén. mañana. Orando Hasta por la mañana. doctora. Mañana, Hasta doctora. mañana. Mañana a todos. Muchas gracias, querida, muchas gracias. Que se mejore, doctora Clidia, que se mejore. Muchísimas gracias. Vamos a estar orando, doctora, para que mañana esté mucho mejor. Muchas Amén. gracias. Con la bendición de Dios. Amén. Amén.